Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor Josué Contreras y en esta oportunidad tengo de nuevo el privilegio de traerte la palabra de Dios. Así que, como siempre, ya sabes que aquí iniciamos orando porque Él es el que importa, a Él es el que necesitamos y a Él es el que tenemos que invitar, ¿verdad? Porque sin Él no hay nada. Nosotros sabemos que Él es el principio y el final de todo, Él es el centro y todo vuelve a Él. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y orémosle a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más de estar todos aquí reunidos, Señor Jesús. Ya sea que ellos nos estén viendo en vivo o nos vean después, Padre Santo, nos unimos todos en un espíritu, Padre Santo, y te invitamos a ti, Señor Jesús, ven. Porque sabemos de que tú eres el que importa, a ti es al que necesitamos, y de ti es quien queremos aprender, Padre amado. Señor Jesús, prepara nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre Santo, y nuestra alma para que podamos recibir esta palabra que traes tú en esta ocasión, Padre Santo. Prepara tú todo, Señor Jesús, para que la semilla quede, Señor Jesús, en esa tierra que es buena y dé su fruto a su tiempo, Padre Santo. Y aún así, si hay cosas que no entendemos, Padre Santo, esa semilla va a quedar ahí para el momento en que venga tu crecimiento, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, Señor, en el momento indicado para que las personas sean llenas de tu palabra, de tu amor y de tu bondad, Padre Santo, para que aprendamos a reflejarte a ti, Rey de Gloria, bendito en majestad. Me quito yo y sé tú, Padre Santo, el que venga y dé la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir aquí en continuidad, ¿verdad? Con lo que hemos venido aprendiendo. En la última prédica estábamos hablando de que necesitábamos poner nuestros ojos en Cristo y necesitábamos dar de nosotros. No es de que las cosas sean a la ligera, de que yo digo, bueno, voy a hacer las cosas como Dios quiere, pero no me tomo el tiempo de buscar al Señor, sino que aprendimos de que tenemos que buscarlo, tenemos que forjar esa relación de uno a Él. Tenemos que seguir adelante, tenemos que leer su palabra, tenemos que buscarlo en alabanza, en adoración, para encontrarnos con Él y saber qué es lo que Él desea, ¿verdad? Entonces, estamos intentando aprender a conocerlo a Él. Yo quiero que conozcamos una parte muy importante de Él para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, vayamos primero en la palabra de Dios a Proverbios 15:33. Amén. Proverbios 15:33 dice de la siguiente manera: el temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. La humildad precede a la honra. Dice en una explicación de qué es la humildad, te la voy a leer porque me gustó mucho lo que dice. Dice de que la humildad es una virtud humana propia de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades. Qué palabra bien importante, debilidad. Recordémonos de esa. Y obra en consecuencia, dice. Es un valor que fomenta la empatía y la consideración hacia los demás, generando relaciones más saludables y constructivas. Dice que la humildad no está ligada a un estatus social. Una persona con mucho dinero o con poco dinero, con lo justo, todos pueden ser humildes dependiendo de su actitud. Dice que una persona humilde no se siente superior o inferior a nadie, sino que se siente el mismo respeto por todas las personas de su entorno y sabe valorar tanto sus esfuerzos como los de las demás personas. Importante, escucha esto. La persona humilde está abierta a aprender de los demás y a crecer y mejorar. La humildad también se refleja en el deseo de ayudar a los demás, la generosidad y la disposición a contribuir al bienestar de los demás son características de la humildad. Humildad.
Una palabra tan sencilla, ¿verdad? Que cuando tú la buscas en la Biblia te das cuenta que es usada mucho, 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 y en especial por el Señor Jesucristo. Ahora te digo yo, tan cómodo y tan bien que se siente estar con una persona que es humilde, ¿verdad? Estás platicando con él y pues si no sabe algo del tema, te dice no lo sé. Pero podemos averiguar, por ejemplo, ¿verdad? Reconoce que no sabe algo. Viene y tú le dices, por ejemplo, te pones a hablar de algo que él sí sabe mucho, es algún experto en el tema, es una persona muy agradable en ese sentido. Y tú le dices, wow, es que ¿cómo sabes de todo esto y el otro? Y le empiezas a tirar las flores, ¿verdad? Y él dice, no, lo que pasa es de que lo aprendí aquí y allá. Por eso es de que lo sé, o sea. Pero mira, pues, y te sigue explicando, ¿verdad? Con tranquilidad, con amabilidad. Te dice cómo lo aprendió, te dice si tú lo deseas aprender. Tiene una humildad bien grande en ese sentido, ¿verdad? Te diré yo estar hablando con una persona humilde que viene y enseña a otros también, ¿verdad? Cuando hay alguien que está bajo su cargo, por ejemplo, y le dice, están hablando, ¿verdad? Y se empieza a burlar uno del otro, y le dice, no, es que mira aquel, y en esa es su cacharra que anda, y viene la persona y le dice, hey, no vayamos ahí. No nos burlemos de lo que alguien tiene. Mejor gocémonos con él por lo que él tiene y apoyémosle para que pueda conseguir algo mejor, ¿verdad? Porque solo él sabe cuánto le ha costado, solo él sabe el sacrificio que lo tiene, solo él sabe cuánto le ayuda, ¿verdad? Tener ese vehículo. La humildad de poder no solo educar a la persona que está mal, ¿verdad? Y también hacer quedar en bien a la persona de la que se está burlando, por ejemplo, en este ejemplo, ¿verdad? La humildad de una persona también de cuando está hablando de un tema y tal vez no sabía de lo que el tema 100%, ¿verdad? Y comete un error y alguien lo corrige y le dice, no, fíjate que esto no es de esta manera, sino que es de esta, que él dice, wow, gracias por ayudarme, gracias por corregirme. Vean aquí, y le tira sus flores al otro, el muchacho sí sabe esto y me ayudó aquí con eso, entonces y él sigue su punto, ¿verdad? Entonces es bien refrescante estar cerca de una persona humilde, de que no anda con altiveces, con soberbia, con orgullo. Ahora ver el lado contrario de una persona que es muy orgullosa, ¿verdad? Que por ejemplo se baja de su carro nuevo y empieza a bromear con los demás y todas las bromas van con tal de que le pregunten sobre el carro, le digan algo sobre el carro, y si nadie se lo dice, pues él se encarga de recordarle a todos de que compró un carro nuevo y que es mejor que el de todos, ¿verdad? Cuando alguien no sabe algo, por ejemplo, el ponerse ahí y humillar al otro. ¿Cómo no vas a saber eso si quédate en eso o aquí y allá? Y no se pone a pensar de que tal vez otra persona es experta en otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, ahí está humillando, diciendo, hablando, y ustedes ya conocen a las personas que son orgullosas, que no son humildes, ¿verdad? Incluso hay veces de que hay personas de que se intentan vestir de humildad, pero al final de cuentas uno nota el orgullo que hay detrás de sus palabras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien se pone a hablar de lo que él sabe y de que lo empieza a hablar así con un tono humilde e intentar vestir las cosas, pero en realidad solo se está jactando porque uno, nadie le preguntó, dos, no tiene nada que ver con la conversación, y tres, al final lo único que está haciendo no está aportando en nada a lo que se está hablando, sino que solo se está engrandeciendo él, y uno dice, ¿a dónde vamos con esto, verdad? O sea, estamos viendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero uno solo dice en la mente para evitar problemas y uno se queda, ajá. Eso no se va dando cuenta de cómo son las personas. Estaba viendo definiciones de humildad y hay una que me gustó mucho también, que decía de que la humildad es la base de todas las otras virtudes. Sin humildad no puedes tener las otras virtudes, ninguna, porque todas se basan en ella. Y dije, wow, qué interesante ver esto. Y entonces nosotros vemos de que la humildad en el cristiano es muy importante. ¿Por qué? Porque nos acerca a Dios. ¿De qué manera? Ya lo vamos a ver. Pero empecemos con Lucas 14:11. Dice de la siguiente manera. Lucas 14:11. Todo al que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. Así dice la palabra de Dios. Vamos a ver más en detalle el por qué. Los que se enaltecen, los orgullosos, son humillados, y los que son humildes o se humillan a sí mismos son enaltecidos. Pero ¿por qué no vemos un ejemplo de alguien que no se quiso humillar, verdad? Sino que se siguió enalteciendo a pesar de las advertencias, ¿verdad? Estamos viendo al rey Nabucodonosor, estamos hablando de Daniel, Daniel capítulo 4. Yo voy a parafrasear un poquito aquí para que vayamos avanzando, ¿verdad? Entonces aquí habla, incluso el rey es el que está escribiendo una parte acá, y él dice de que va a contar lo que pasó para que todos se den cuenta de que quién es Dios, ¿verdad? De que cuál es su grandeza, de que cómo es que Él es el único que merece honra y gloria. Ahora, decimos, porque un hombre está hablando así, en especial un rey, vas a verlo ahorita. Dice la palabra de Dios de que él estaba y tuvo un sueño que lo perturbó mucho. No vamos a entrar mucho en el sueño para que no alargarnos. Pero él sabe de Daniel, que le dicen Belsasar ahí, ¿verdad? Él es el nombre que le ponían ahí, que sabe interpretar sueños. Entonces le llaman, le dan el sueño. Daniel busca la interpretación y le dice al rey de que tiene que cambiar, ¿verdad? Porque lo que viene es algo bien duro. Se lo explica bien, ¿verdad? Pero lo vamos a ver aquí. Lo estoy parafraseando un poquito. Y le dice de que tiene que cambiar, de que tiene que buscar el perdón de sus pecados y de sus iniquidades, limpiarlas con hacer el bien a todos bajo su reino. Y el rey escucha la palabra, escucha la advertencia, la entiende, pero pasa un año prácticamente y como que se le olvidó, ¿verdad? No pasó nada, no llegó nada a mí, entonces está tranquilo él de vuelta, ¿verdad? Entonces, dice la palabra desde el 28, vamos a empezar un poquito a leer ya parafrasear. Dice que al cabo de 12 meses estaba paseando el rey Nabucodonosor en el palacio real de Babilonia. Y entonces viene el rey y abre la boca y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo, empieza él, ¿verdad?, que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder? Saltándose solito él, ¿verdad? Y para gloria de mi majestad. Dice la palabra que aún estaba la palabra en la boca del rey, no había terminado de hablar prácticamente, cuando vino una voz del cielo. Ahora, te voy a dar un poquito de contexto aquí antes de que sigamos. El Señor tiene el control de todo. Todo. Si tú te pones a ver bien en la Biblia, ves cómo es que cuando las personas seguían los pasos del Señor, seguían la ley del Señor, lo honraban, lo buscaban, todo les iba bien. Hablamos del pueblo de Israel, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando se alejaban de Él, cuando lo olvidaban, las cosas les salían mal. Como es de que cuando estaban bajo su misericordia, bajo sus caminos, con un ejército pequeñito destruían gigantescos. Como es de que, por ejemplo, en Jericó, cayeron las murallas de Jericó, solo dando vueltas y cantando y adorando a Dios, ¿verdad? Hemos hablado ya varios ejemplos que estoy seguro que te acordarás tú, que los ha predicado el profeta Carlos o yo. Y cómo es que también cuando estaban alejados de Dios, nada les salía bien. Entonces Dios no es que esté ajeno, no es que no sabe, es que a veces de que utiliza otras personas, por ejemplo en este momento otros reinos, para llevar lo que sembraron Israel, ¿verdad? Que hemos hablado, ¿verdad? Si tú siembras, cosechas. Si te alejas de Dios, vas a cosechar el no estar cerca de Dios. Si siembras el pecado, vas a cosechar el fruto del pecado, que es la muerte. Entonces viene y utilizaba a distintos reyes, pero incluso estos reyes el Señor les hablaba. Les dejaba en claro de que Israel era su pueblo elegido y que si Él le estaba permitiendo ciertas cosas era solo porque Él así lo deseaba y que en cualquier momento Él lo podía cambiar. El rey Nabucodonosor ya había visto la mano poderosa del Señor con Daniel, ya conocía del Señor, ya había escuchado hablar, ¿verdad? Entonces
no puede decirte que él no sabía. 1. 2. Tuvo un sueño un año antes y Daniel le dio la interpretación, le dijo qué tenía que hacer y él no hizo caso. Tal vez hizo caso un par de meses, digamos, pero como vio que todo estaba bien, volvió a lo mismo. Y siguió en el mismo camino que siempre había seguido, ¿verdad? Y qué fácil es para un rey, me imagino yo, ver todo lo que tiene, en especial Nabucodonosor, ¿verdad? Cuánto había conquistado en ese tiempo. Israel estaba bajo su dominio, ¿verdad? Por eso es de que Daniel está con él, porque él se llevó a lo mejor de cada lugar para tenerlo en su corte, y entre ellos sobresalieron los judíos, ¿verdad? Entonces, ahí estaba de una manera impresionante la advertencia, ¿verdad? Bien clara, bien específica con todo y su revelación. Entonces él no hace caso y, como te digo, ver ahí su palacio, sus cosas, y se volvió a llenar. Tal vez no se volvió a llenar porque ya estaba lleno de orgullo, simplemente lo expresó de vuelta, ¿verdad? Pero él ya conocía quién era Dios, él ya sabía qué podría pasar. De hecho, sabía en específico qué iba a pasar, y te lo vamos a escuchar, si él seguía en ese camino. Y en especial aquí al rey. Tú dirás, wow, lo que pasó con este rey sí fue bien rápido, bien fuerte, porque hay veces de que no pasa con todas las personas. Señor es misericordioso y bueno. Recordemos que era un rey que, por ejemplo, tenía cuánto tierra había conquistado, cuántos otros reinos estaban bajo su mando. Y él ya había tenido la experiencia del Señor y también conocía del Dios eterno y había sido advertido. Entre más tú tienes, entre más el Señor te ha dado, o sea, con todo y con advertencia, no puedes negar, no puedes decir que no. Entonces, recuerda también, las personas, ¿verdad? Entre más gloria tienen, hablando humanamente como un rey, más se le exige, ¿verdad? Porque hay muchos bajo su mandato. Por ejemplo, el Señor varias veces en la palabra dice, si es cierto, por ejemplo, lo dice así, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Yo le permití a este rey que conquistara Israel, pero sepa él de que yo lo permití. Y si él abusa más allá de lo que yo he determinado para Israel, conmigo es con quien las va a pagar. No con Israel, conmigo es con quien se las va a ver. Entonces vemos de que todos tenemos responsabilidades conforme a lo que se nos ha dado. Porque Dios es un Dios justo. Entonces aquí estábamos, regresemos a la palabra, ¿verdad? Estaba el rey Nabucodonosor aún con la palabra en la boca, aún saboreando lo que estaba diciendo, qué sé yo, si se lo estaba diciendo a alguien o a muchas personas, o solo lo estaba pensando él, pero él estaba saboreando su orgullo, lo que veía, se llenó de sus ojos y estaba diciéndolo cuando una voz del cielo se escuchó. Y dice de la siguiente manera: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. 1. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. 2. Y como a los bueyes te apacentarán. 3. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. 4. Date cuenta de lo último. Hasta que reconozcas, le dice, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Imagínate ponerte de tú a tú, ¿verdad? Con el Señor. Eso que él era un rey, tenía de dónde agarrarse, digamos, ¿verdad? El orgullo de cuánto conquistó, la sabiduría, la gente todo el tiempo diciéndole lo bueno que es, haciendo aquí la cantidad de dinero que tenía, ¿verdad? La cantidad de poder que tenía, de influencia en ese tiempo. Pero el Señor le dice, te voy a demostrar de que en todos los reinos de los hombres, yo sé qué pasa y yo controlo. Y yo pongo a quien yo quiero, y yo quito a quien yo quiero como a mí me place. Y entonces, después de que se escuchó esta voz, dice, en la misma hora, o sea, en el mismo momento, se cumplió la palabra sobre él, sobre Nabucodonosor. Yo no sé qué pasó en el palacio, a qué punto llegaron, porque para que pase lo que vamos a leer ahorita, o sea, uno entiende de que el Señor movió tantas mentes, movió voluntades, movió todo. Como decimos, ¿verdad? Cuando es la voluntad de Dios, todo cae
como que si son piezas una detrás de otra, sin necesidad de forzar nada. Porque el rey se volvió loco. Y entonces, usualmente los súbditos buscan la manera de ver cómo ayudarle, de ver cómo arreglar las cosas, de ver cómo tapar los que son fieles, ¿verdad? Pero en lugar de eso dice de que en la misma hora se cumplió la palabra y lo echaron. Lo echaron de los hombres, dice. Y a donde lo echaron, él empezó a comer hierba como los bueyes. Estaba tan loco que empezó a actuar como un animal. Y su cuerpo se mojaba con el rocío de la mañana hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Se volvió completamente una persona sin uso de razón, se volvió prácticamente un animal. El Señor lo humilló a tal punto que comía con los bueyes, prácticamente. Pastaba, eso era lo que hacía. Dormía a la intemperie, tal vez completamente desnudo, el pelo lo empezó a cubrir, las uñas le crecieron como garras. Imagínate, no es que estuviera limpio, no es que estuviera bien, imagínate en la inmundicia que vivía. Imagínate ese nivel de humillación la que tuvo. Pero dice la palabra de Dios. Más al fin del tiempo dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Volvemos a ver la importancia de poner nuestros ojos en lo que vale la pena, en lo que es la verdad, en lo que es lo que sí importa. No en el orgullo, no en el yo, sino que estaba, y cuando pasó el tiempo de lo que el Señor le había dicho, levantó sus ojos al cielo y mi razón fue devuelta, dice la palabra. Y mira lo que hizo. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace seguir su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie a quien él le tenga que entregar cuentas. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Oye esto, en el mismo tiempo recuperó la razón, la majestad de su reino, su dignidad y mi grandeza. Todas volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué era lo que acabamos de leer en Lucas? Todo el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, yo te puedo pensar aquí, si tú pones un poquito de lógica en lo que pasó aquí. Primero, es sobrenatural de que él haya perdido la razón y la haya recuperado. Lo primero que hace, date cuenta, al recuperar la razón es alabar al Señor, dar gloria a su nombre, reconocer de que Él es el Altísimo y de que Él hace como Él quiere, y entonces todo se le fue devuelto. Perdóneme, pero si yo sé algo es que el mundo está lleno de mucha avaricia, en especial en lugares altos. Este rey, 1, lo echaron rápido. 2, cualquiera podría pensar de que en ese tiempo lo pudieron haber intentado hasta matar. Se pudieron haber llevado el reino. Alguien tuvo que estar controlando el reino en ese momento, ¿verdad? Pudieron haber muchas peleas de poder, tantas cosas, pero Dios lo mantuvo todo bajo control. Ni nadie atentó contra la vida del rey, o si lo intentó no pudo, porque el Señor no lo quería matar. Que si lo hubiera querido matar, lo hubiera matado. El reino se quedó de una manera, aunque perdió un poco de su gloria, se quedó de una manera como que en stand-by esperando. Y no permitió que nadie más lograra llegar al reino. Tal vez había alguien que estaba como guardián del reino en ese momento gobernando, sí, pero dice que lo fueron a buscar y todo se le restableció. Así, todo se le restableció. De nuevo volvemos a ver cómo es que cuando el Señor quiere que pase algo, va a pasar. No hay manera de quitarlo. No hay manera de evitarlo. El rey lo que hizo fue voltear sus ojos al cielo, recuperó su razón, adoró y exaltó el nombre de Dios, se humilló. Fue lo primero que hizo, se humilló, en otras palabras. Y entonces viene el Señor y le devuelve todo.
Él no tuvo que pelear, él no tuvo que razonar, él no tuvo que intentar, él no tuvo que volver a subir. Se le devolvió todo como estaba y aún, como se humilló, se le fue añadido más gloria a su reino. Imagínate la revolcada que le dieron, ¿verdad? Humillaron al muchacho hasta que la aprendió, y la aprendió bien. Porque se queda bendiciendo al Señor, se queda dando cuenta de que Él es el único. Entendió el mensaje por las malas y por la jaboneada, pero lo entendió y su Señor le mostró misericordia. Qué bueno es Dios, ¿verdad? De que sabe hasta qué tanto va a presionar. Porque sabe del corazón y conoce, porque sabía de que sí es cierto, había orgullo en este hombre, pero también sabía de que al demostrarle su grandeza, él iba a reconocer y su corazón iba a cambiar. Gloria a Dios, porque el Señor sabe, el Señor es sabio, el Señor es justo. Entonces ya vimos cómo es de que el que es orgulloso, el Señor lo humilla. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero siempre pasa. Estoy seguro que en algún momento tú has visto una persona orgullosa siendo humillada. Tal vez no es necesario de que sea humillada públicamente, sino que tú estás ahí calladito, escuchando nada más y estás viendo cómo se humilla él solito, haciéndose experto en un tema del que no sabe nada, al punto donde ni siquiera te quiere levantar a decirle que no es así, porque tendrías que explicarle cuánta cosa, porque está tan mal, está hablando tantas cosas por los codos, de que uno dice, ¿para qué voy a perder el tiempo explicando? Mejor simplemente me voy, ¿verdad? Entonces pasa a ese nivel y pasa también como a este nivel. El Señor tiene el control y justicia de todo. Pero ahora vamos a la siguiente parte. Salmo 29:5. Dice, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Él dirige a los humildes y les muestra el camino. ¿Pero por qué? Ahora lo vamos a ver. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10, está hablando Pablo. Y habla, primero, de un aguijón que tiene en la carne. ¿Cuál es el aguijón? No lo sabemos, solo sabemos de qué estaba. Puede haber sido una enfermedad, puede haber sido algún dolor, puede haber sido alguna otra cosa. Pero aquí hay algo bien hermoso y lo vamos a ver. Él empieza hablando de que él conoce de alguien, dice así, ¿verdad? Para no decir yo soy, pero era él, obviamente, que fue llevado al tercer cielo. Él dice, no sé si fue en cuerpo o fue en espíritu, pero fui llevado allá, se me revelaron cosas que ni siquiera se me permiten decir, vi cosas completamente sorprendentes de las cuales yo me podía jactar, dice él, yo me podría enorgullecer y hablarles y decirles, para que ustedes se den cuenta de que no soy menos que los otros apóstoles. Pero dice él, en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Que te decía, no sabemos qué aguijón era, no sabemos de qué padecía, pero había algo. Lo que sí sabemos es que un aguijón es molesto, duele, lastima, incomoda, ¿verdad? Dice, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Y dice él después, respecto a lo cual 3 veces, dice la palabra, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces él le pidió al Señor con rogos y súplica que le quitara ese aguijón. Y me ha dicho, dice la respuesta, oye esto que es bien importante. Y aquí ata todo a la humildad. Bástate en mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De nuevo, escúchalo con tu espíritu.
bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En dónde se perfecciona el poder del Señor? En nuestra debilidad. Dice, por lo tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, fuerte soy. Y empezaste a unirlo todo. ¿Qué es la humildad? Reconocer tus debilidades, estar atento a ellas y actuar acorde a lo que tienes como fortalezas y a lo que tienes como debilidades. Por eso es de que el Señor no puede trabajar con un corazón orgulloso, altivo, porque el corazón orgulloso y altivo no necesita nada. Él ya está completo, si no, no fuera orgulloso. Se enorgullece en lo que tiene, se enorgullece en lo que sabe, se enorgullece en la manera en que es Él, se enorgullece en su cuerpo, en lo que sea. Y entonces Él, su punto de partida para todo es eso. Él agarra toda situación en la vida desde ese punto porque es su fuerte. Y entonces Él no necesita escuchar consejo de nadie ni saber de nada, porque Él lo tiene todo, Él lo sabe todo. Aunque eso aparente y en las noches no sepa ni cómo armar su vida, no sepa ni cómo mantener la junta. Consciente de que lo sepa o inconsciente de que diga simplemente no es justo, la vida no es justa, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa acá? Y vuelve en defecto a lo que él tiene, a su orgullo, a lo que él sabe. Incluso al punto de a veces pelear con Dios, ¿verdad? No, si ¿por qué me pasa esto? Dios no me escucha, Dios no me quiere aquí y allá, y meten a Dios, ¿verdad? Pero ellos siempre con su orgullo, realmente no quieren saber nada. Lo que quieren es buscar una excusa. O sea, no ha funcionado porque Dios no quiere. Porque yo lo tengo todo. Yo lo sé todo. Yo sé todo lo que necesito saber y más allá de lo que las otras cosas, no. Yo con lo que sé es suficiente, ¿verdad? ¿Dónde hay espacio ahí para trabajar? ¿Dónde hay espacio ahí para moverse? ¿Dónde hay espacio ahí para la misericordia de Dios? ¿Dónde hay espacio ahí para la sabiduría de Dios? ¿Dónde hay espacio para algo? No hay nada. Todo lo ocupa. Pero del otro lado está el humilde. Que tiene la humildad suficiente para doblar sus rodillas, hincarse en el suelo y decir, Señor, no sé. Señor, no puedo. Señor, esto me pasa. Señor, esto me supera. Señor, no sé qué hacer. Señor, estoy perdido. Señor, aunque sé y tengo dos caminos y yo sé en mi mente qué es lo mejor, me humillo ante ti y te pregunto, ¿qué es lo mejor? Porque yo solo veo lo natural, pero tú estás fuera de este plano. No tienes tiempo, tú eres el principio y el fin. Tú sabes mi corazón, tú sabes el corazón de las personas que están involucradas, de las intenciones. Tú que lo sabes todo. Tú que tienes el control de todo. Tú que tus promesas son buenas y misericordiosas para mí. Dime, ¿qué es lo mejor para mí? Y entonces volvemos, ¿verdad? Aquellos que levantaron la mirada al cielo y vieron al Señor, que no fueron avergonzados. ¿Y sus rostros fueron qué? Alumbrados. Y entonces dice la palabra de nuevo, dirige con justicia a los humildes, justicia, en lo que vas hay justicia, y les enseña su camino. ¿Y cómo son los caminos del Señor según la palabra? Buenos, altos, mejores que cualquier cosa que nosotros podamos creer y sacar, para darnos un futuro y una esperanza. ¿Por qué vas a intentar con tus fuerzas, contigo mismo, con lo que tú eres, meterte e intentar darle la ayudadita a Dios? ¿O negarle el espacio a Dios para trabajar? ¿Cómo le dijo? Bástate en mi gracia, le dijo. Yo sé que te duele, yo sé que te lastima, yo sé que es molesto, yo sé que te impide hacer cosas, pero bástate en mi gracia.
porque en mi gracia hay gozo, hay paz, hay misericordia, hay amor. Mi gracia está todo lo que necesitas, Pedro. Y entiende de que en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y entonces ahí estamos ya entendiendo, ¿verdad? De vuelta, porque dice, el que se humilla es enaltecido en Lucas. Porque dice que el que se enaltece es humillado. Porque al fondo de todo, el orgulloso solo puede trabajar con lo que él tiene, y lo que él tiene es humano. Y lo más divertido es de que lo que tiene humanamente el Señor también se lo dio. Es que realmente no hay nada de qué jactarnos. Estás contento de estar vivo, el Señor te dio la vida. Estás contento del cuerpo que tienes, el Señor te dio el cuerpo. Estás contento, por ejemplo, de la fuerza que has logrado, del cuerpo que has logrado. El Señor te dio los recursos, las cosas, las oportunidades para hacerlo, porque ya vistes con un rey que te demostró de que Él quita y pone a quien quiere donde Él quiere. Y Él ha tenido misericordia. ¿Estás contento por la sabiduría que tienes? Él te la dio. ¿Estás contento por una habilidad que tienes que es buenísima para tocar algún instrumento? Él te la dio. ¿Estás contento por la empresa que el Señor te dio, por los hijos que el Señor te dio, por la familia que el Señor te dio, por el nombre que el Señor te dio, por aquí, por allá, por allá? Y como digo yo, el Señor te lo dio. ¿Cómo podrías tomarlo y en lugar de enaltecer al Creador, enalteces la creación? En lugar de enaltecer al que le da el sustento a todo, te quedas con el sustento. Entonces, cortamos el Señor de lo que tiene, el orgulloso, y va, y le puede funcionar un tiempo, ¿verdad? Y seguir así, pero cuando llega el momento del quiebre, donde lo que él tiene como humano ya no da, porque es la realidad, queda en una humillación terrible. Entonces, ¿a dónde va? ¿A qué regresa? Si ya puso todas sus cartas, todo su dinero en algo. Apostó de lo que él tenía el orgullo y falló. ¿Y ahora qué hace? Sin embargo, el que se humilla sabe su debilidad, como lo hablamos al principio. Reconoce su debilidad y sabe de que su debilidad le dice al Señor, Señor, no puedo. Señor, no sé. No solo lo reconoce, sino que también está atento a ir en el orden. ¿Por qué? Porque si el Señor ya dejó establecido muchas cosas, por ejemplo, la iglesia. Imagínate cómo es de que va a venir alguien, llegar a una iglesia y entrar y, qué sé yo, sabe tocar un instrumento muy bien, ¿verdad? Pero es tremendo para tocar un instrumento, ¿verdad? O qué sé yo, tiene mucha influencia o mucho dinero o lleva mucha gente consigo, ¿verdad? Y entonces él quiere llegar a la iglesia y entrar de una vez hasta las más altas esferas. Y la iglesia dice el Señor, no, la iglesia es un orden, el Señor la explica bien, dejó todo en orden. Quiere que las cosas se hagan como ellos quieren, como ellos piensan, ¿verdad? Por ejemplo, un ministro de alabanza nuevo que llegue, lo que yo sé, yo soy el que sabe todo aquí y allá. Y no puede entrar de la noche a la mañana a tocar. ¿Cómo si hay un orden? Tiene que empezar desde abajo, a pesar de que él sea bueno. Y ahí es donde se ve la diferencia, ¿verdad? Del humilde al orgulloso. Aquel que exige, aquel que dice, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo me acoplo a todos ustedes? ¿Cómo es de que lo que yo tengo les puede servir a ustedes? ¿De qué manera puedo venir a servir? No por quienes están ahí, sino porque ese es el orden que el Señor dejó. Y entonces, respetando esto, estamos respetando al Señor. Entonces se le va dando el tiempo, por ejemplo, en este ejemplo, ¿verdad? La persona que toca un instrumento muy bien. Y va subiendo y obviamente va rápido porque sabe, ¿verdad? Pero demostró humildad. Llega al punto donde se le enseña, ¿verdad?, de que no solo es música, sino que es adoración. Una parte, sí, importantísima, no me malinterpretes, saber tocar. Pero sin unción, aquí en música no venimos así. Venimos a abrir el camino para llevar a este pueblo a la presencia de Dios y que estén listos para recibir su palabra. Traemos el pueblo a la presencia de Dios donde hay libertad, donde hay gozo, donde hay amor, donde las cadenas se rompen, donde todo es posible.
no es solo venir a tocar, no son solo luces, no solo es pararme. Es un todo que está basado ¿en quién? No en mi habilidad, que esa me la dio Dios, sino en Dios. Señor es el centro. Y entonces ahí vas viendo, ¿verdad?, la diferencia en la humildad. Humildad de saber de que tú puedes llegar hasta arriba, pero sabes de que va todo en un orden, todo en un tiempo, todo. Y ahí vas dándote cuenta, wow, es cierto, yo no podía venir de la noche a la mañana hasta arriba. Tenía que aprender todo esto, para poder tocar y honrar al Padre y usar los talentos que me dio de la manera correcta. Pero esto solo lo digo yo. Te dije de que teníamos que aprender a conocer a Jesús. Y por eso el ejemplo viene de Jesús. Y con esto terminamos. Estaba Juan el Bautista. Personaje muy excéntrico, tú ya lo sabes. Y date cuenta. No yendo a estudiar con los expertos en la ley, no vestidos tentosamente como ellos, no con sus pititas que usaban, ¿verdad?, las trencitas, no con sus extravagantes cosas, hablando grandezas en los lugares, ¿no? Vestido de pelo de camello, cinturón de cuello, que comía lo que había en el desierto, miel silvestre, langostas. Sin embargo, la palabra que él llevaba era respaldada por Dios. Por eso dice la palabra que muchos iban al río Jordán a escucharlo predicar, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba. No necesitaba estar en una sinagoga, no necesitaba bocina, no necesitaba tanta cosa, solo necesitaba el poder de Dios. Él estaba haciendo lo que el Señor lo había mandado hacer, ahí estaba. Entonces viene él y empieza a contar y dice: yo bautizo con agua. Eso es Mateo 3, por si lo quieres buscar. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Oye, cómo lo dice, ¿verdad? ¿Cómo lo presenta? Para que te des cuenta. Alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sandalias. Ni siquiera sus zapatos soy digno de cargar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, dice. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo, luego limpiará la zona y se juntará el trigo en su granero, quemará la paja en un fuego interminable. Se hará la separación, ¿verdad?, de lo bueno de lo malo. Y entonces, él está hablando esto, y luego Jesús, dice la palabra, fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Jesús, del quien estaban hablando, que era tan importante que Juan decía, ni siquiera soy digno de llevar sus sandalias, se presentó ante Juan. Y le dice, bautízame. Pero Juan intenta convencerlo de que no lo haga. Le dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Le dice, yo soy el que necesita que tú me bautices. ¿Por qué vienes tú a mí? Le dice, o sea, he hablado tanto de ti, he dicho de que eres el más grande, he dicho de que eres el que importa, he dicho de que no soy digno de nada, y aún así vienes tú a mí. Yo necesito de ti. Yo necesito que tú me bautices a mí. Con esas palabras, cualquiera, digo yo, que hubiera dicho, no, sí, yo creo que sí tiene razón, ¿verdad? Que estoy haciendo. Ups, tiene razón. A ver, te voy a bautizar de una vez ahí, Juan. Hincate, no te preocupes, yo soy el ungido aquí y allá. Dios, Señor Jesucristo tenía todas las credenciales, ¿no? ¿Pero qué te enseña? Jesús le respondió, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Así debe hacerse. Mi querido Juan, hay un orden. Y yo no vengo a saltarme el orden.
vengo a cumplir el orden que el Señor ha establecido. Y así es como se tiene que hacer. Demostró humildad. Humildad para reconocer la soberanía de Dios, de que Él es el que pone las órdenes de cómo se hacen las cosas. Y él sabía que tenía que llegar, a pesar de que el que estaba bautizándolo en ese momento había reconocido su grandeza, su realeza y quién era él, y se había humillado al punto de decir: no soy digno ni siquiera llevar sus zapatos. Viene el Señor y se humilla más y le dice: no, tú me tienes que bautizar a mí, porque así es como se debe de hacer. No es de que lo que yo tengo, lo que yo quiero, lo que a mí se me llenó la cabeza por lo que me acabas de decir, no. Es la voluntad de Dios y lo que es correcto hacer. Vamos a enfocarnos en el Señor Juan. Vamos a hacer lo que Él ha mandado hacer. Y entonces viene Juan y dice: está bien, te voy a bautizar. Y después de que Juan lo bautiza, mientras Jesús iba saliendo del agua, oye lo que pasa. Aquí necesito que pongas mucha atención. Cuando tú te alineas al orden de Dios, a lo que Él ha dicho que hay que hacer, cuando tú te alineas a su plan en la humildad, porque como te dice, a los humildes el Señor les muestra sus caminos, entonces sabes qué es lo que tienes que hacer. Cuando estás en el orden perfecto de lo que el Señor te dice que estás haciendo, y cuando tú reconoces que Él es todo, que Él es el centro, que Él es el principio y el fin, que tú sin Él no eres nada, que todo proviene de Él, y le dices: Señor, yo voy a hacer lo que tú digas que haga y como tú digas que haga. Porque yo sé que no soy yo, sé que eres tú. ¿Qué es lo que pasa? Mientras él salía del agua, los cielos se abrieron. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Escúchalo. Cielos abiertos. Espero que lo hayas entendido. Y el Señor vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él, como una paloma. Se abrieron los cielos, 1, y 2, el Espíritu de Dios descendió y se posó sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo. Cuando se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios descendió sobre él, se escuchó la voz también desde el cielo abierto y le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Yo no sé tú, pero yo quiero cielos abiertos. Yo no sé tú, pero yo sí quiero el Espíritu de Dios que esté posado sobre mí. Yo no sé tú, pero yo sí anhelo con todas mis fuerzas y con todo mi corazón que el Señor diga de mí: este es mi Hijo amado, en quien yo encuentro gozo. Estaba diciendo con esas palabras, todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, su actuar, su vivir, su negar, su humildad, su alegría, todo me emociona, todo me da alegría, todo de Él me llena de gozo. Él tiene cielos abiertos. ¿Por qué me llena de gozo? Porque es mi Hijo. Él tiene mi espíritu sobre Él, porque es mi Hijo. ¿Y qué acababa de hacer Jesús? De humillarse, de apegarse al orden del Señor, de decirle al Señor que Él es el que Él es todo, Él es el que hace todo, y de demostrarle incluso a otros que estaban enfrente, como a Juan, y si había alguien atento, viendo y escuchando lo que estaba pasando, a todos ellos con el ejemplo de su propia vida, de que Él, siendo quien era, su humildad brilló, porque Él no necesitaba brillar por sí mismo. Él lo que necesitaba era la luz del Padre reflejada, porque Él era un humano en ese momento. Y entonces llega la luz del Padre sobre Él como el Espíritu Santo, y es otra dimensión completamente. Y aún sobre eso escuchar la voz del cielo que diga:
mi Hijo amado, quien me llena de gozo. Eso no tiene precios. Eso no se puede comprar. Eso para mí es algo completamente sobrenatural. Tan sencillo que se escucha, pero cuando pones a pensarte que el Dios eterno que creó todo diga, en Él encuentro mi gozo, en Él me lleno. ¿Por qué? Por un corazón humilde que dejó que en su debilidad como hombre se perfeccionara en todo momento el poder de Dios. No lo tomes de mí. Solo te estoy diciendo lo que encontré aquí, lo que fue revelado a mí por su gracia y su bondad. Porque tenemos que aprender esa humildad que abre cielos, porque nuestra debilidad, cuando decimos no podemos, no sabemos, nos alineamos a tu perfecta voluntad, Padre, se perfecciona su poder y llegamos a niveles que nunca habíamos imaginado. Que no cierres tus ojos ahí donde estás y le dices, Padre amado, necesito más de ti. Rey de gloria, yo no puedo sin ti. Amado Padre Celestial, hoy he entendido de que eres tú todo, de que tú eres el centro, papá, de que es tu luz la que reflejo, que no hay nada en mí de lo que yo me pueda engrandecer, sino que todo viene de ti. Hoy he entendido, Rey de Gloria, de que en mi debilidad es donde tu poder se perfecciona, porque entonces yo tengo la suficiente humildad para poderte decir a ti, me he equivocado, no lo entiendo, no puedo, yo me sujeto. Y entonces te doy todo el espacio a ti para que tú trabajes y hagas como tú deseas y cumplas todas esas promesas, todo ese amor, toda esa bondad. Porque así como con Nabucodonosor todo se dio sin que él siquiera tuviera que mover un dedo para buscarlo, todo fue de que él se humillara y todo cayó en su lugar. Entiendo de que para ti no hay nada imposible, de que tú en esta tierra eres el gobernador de todo, Rey de gloria, en mi vida y en toda la creación reinas tú. Tú conoces lo mejor para mí, tú conoces mi corazón, tú conoces mis pasos, tú conoces mis sentimientos. Por favor, ayúdame a cada día ser igual a ti. Dame el entendimiento y la sabiduría para conocerte, para discernirte, para poder ser como tú. No quiero dejar de mirarte. Quiero verte en todo momento, Rey de Gloria, y aprender de ti, porque reconozco que tú eres el único que llena mi corazón, el único que tiene el control de todo, el único digno de alabanza y adoración, todo eres tú. Quiero cambiar mi vida, Padre Santo, para alinearme a ti y encontrarme siempre con tu perfecta voluntad, porque también quiero esos cielos abiertos, porque también quiero ese Espíritu Santo sobre mi vida todo el tiempo, porque también quiero que cuando me veas, sonrías y digas, en Él encuentro gozo. Porque te amamos, porque tú primero nos amaste a nosotros, Rey de Gloria. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a cada día a ser mejores y a entenderte más, papá, porque estamos basados en ti, Rey de Gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amado. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Recuerda, tenemos las oraciones todos los días en la mañana. Y empezamos con la intercesión como iglesia. Por favor, únete a nosotros. No es necesario que veas el video, solo escúchalo ahí si estás trabajando, si estás cocinando, si estás lo que estés haciendo y solo está ahí con nosotros en un espíritu. Sí, Señor. Así es, Señor. Amén, Señor. Porque necesitamos trabajar por muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas porque necesitamos orar. Esa humildad también dice que es una parte muy importante, reconocer que los demás tienen necesidad
e ir, ¿verdad? Entonces, con lo que el Señor nos ha dado, vamos y ahora le pedimos al Señor por todos aquellos que necesita, por todas aquellas situaciones. Estamos ahí ejerciendo la humildad, ¿verdad? También tenemos, ahora sí, para pedir peticiones en oración los miércoles con la profeta Araceli. En la mañana 10:30, los jueves hay un discipulado abierto a través de Google Meet. Links en la descripción, ya lo sabes. Los domingos y estamos ahí teniendo el tiempo para seguir trabajando en otros programas que vamos a estar subiendo. Comparte, comenta, dale like, ayúdanos a crecer de esa manera. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y su presencia siempre esté contigo. Te amamos, te bendecimos y te esperamos la próxima vez acá. Que el Señor te bendiga.